Hola y bienvenidos a los niños y niñas del tercer grado. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud para continuar con un día más de nuevos aprendizajes. No olvidemos, mis queridos niños, que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad, como todos los días, te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, entonces el día de hoy, 6 de octubre, vamos a trabajar el área de comunicación, cuya actividad será leemos sobre las plantas. El propósito del día de hoy será que hoy leerás información para seguir aprendiendo sobre las plantas y así podrás dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Nos ayudan a conservar nuestra salud? Muy bien. Ahora, tus metas. A ver, ¿a dónde vas a tener que llegar para el logro de tus aprendizajes? ¿Será leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito? ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños, entonces vamos a empezar. En la sección recursos de esta plataforma, ingresa a tu cuaderno de trabajo comunicación 3, página 145. De ser posible, pide a un familiar que te acompañe en la lectura del texto. Y si tienes tu cuaderno de trabajo a la mano, mucho mejor. Buscas en la página 145 y vas a leer. ¿Listo? Entonces, recuerda que tenemos siempre, cuando hacemos lectura, tenemos 3 momentos. El antes, el durante y el después. Vamos a empezar entonces con el antes de la lectura. ¿Qué tenemos que hacer antes de la lectura? Nos dice, lee solamente el título del texto y observa las imágenes que lo acompañan. ¿Te gustaría leer este texto? En tu cuaderno u hoja de reuso, escribe tu propósito de lectura, ¿ya? Muy bien, entonces, nos pide leer el título. Aquí está el título. El título es Plantas para cuidar nuestra salud. Ahora, ¿qué nos pide? Observa las imágenes. Entonces, vamos a observar aquí las imágenes. ¿Qué imágenes tenemos? El perejil, la menta, la manzanilla, el romero, la salvia y el orégano. ¿Bien? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros del texto ya? Que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer un texto en la cual nos va a dar a conocer en sí los beneficios que tienen estas plantas. Por eso dice aquí, plantas para cuidar nuestra salud. De hecho, estas plantas van a cuidar nuestra salud. ¿Listo? Muy bien. Entonces, luego de eso, vas a escribir. Mi propósito de la lectura es... A ver, acuérdate, ¿cuál es el propósito de la lectura? ¿No? ¿Cuál es tu meta? ¿Bien? Bien, mis queridos niños. Entonces, también en tu cuaderno, en una hoja de reuso, copia el siguiente cuadro y responde las 2 primeras preguntas. Escribe en la primera columna lo que sabes sobre las plantas y en la segunda lo que te gustaría saber en el texto que leerás. La última pregunta lo contestarás al final de la lectura. Aquí está el cuadro. Entonces, estos 2 los vamos a responder ahora. Y esto lo vas a responder cuando termines de leer el texto. ¿Qué aprendí? Te dice, o sea, ¿qué aprendiste, no? Entonces aquí vas a colocar más o menos de acuerdo a la lectura o de acuerdo a que hemos observado nada más el título y las imágenes. ¿Qué sabes tú sobre esas plantas? ¿Qué sé sobre las plantas, no? De repente puedes colocar aquí que nos dan beneficios medicinales, ¿no? Que algunas son muy curativas, no sé, tantas otras ideas que tú puedes colocar que de repente tú sabes, ¿ya? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué me gustaría saber? A ver, ¿qué te gustaría saber de las plantas? ¿No? A ver, de repente, ¿qué propiedades curativas tiene? ¿No? Otras ideas colocas tú aquí. ¿Bien? Tienes que colocar varias ideas. A ver, ¿qué te gustaría saber?
¿no? Entonces aquí donde te dice ¿qué me gustaría saber? Lo haces a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera que te dije, ¿no? ¿Qué propiedades tendrá una planta curativa? ¿No? Y lo haces a través de preguntas, ¿ya? Recuerda eso. Y esto recuerda que nos dice, lo vamos a responder al final. ¿Qué aprendí? ¿Listo? Muy bien. Observa nuevamente el texto y responde oralmente. ¿Cuáles son sus características y cuántos párrafos tiene? Entonces, como tú tienes tu cuaderno de trabajo o de repente ya lo tienes descargado de la web, entonces ahí vas a observar. Nada más te pide observar, todavía no leas. ¿Cuáles son sus características y cuántos párrafos tiene? Características, de hecho, ¿qué es lo que tiene? Al comienzo, ¿qué es lo que debe tener? El título, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tiene? ¿No? Entonces ahí tú vas a ir mencionando todavía en forma oral. Y vas a contar también cuántos párrafos tiene. Muy bien. Ten presente el propósito de la lectura. Mira, aquí también te puedes ayudar. Aquí te dice el propósito de la lectura. ¿Cuál es? Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. ¿Ya? O sea, primero voy a conocer de qué trata. Y otro punto voy a identificar para qué fue escrito. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos al segundo proceso, durante la lectura. ¿Qué vamos a hacer durante la lectura? Nos dice acá, lee atentamente el texto, detente en las palabras que no entiendas y relee todo el párrafo para relacionarlas con otras que conozcas o te resulten familiares. De esta manera podrás deducir su significado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la lectura. Esta es la lectura que vas a tener en cuenta, ¿no? Entonces lo vamos a poner un poquito más grande para poder leer bien. Recuerda que aquí está tu título, ¿ya? El título es Plantas para cuidar nuestra salud. Bien, leemos el primer párrafo. ¿Sabías que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas? ¿No? Luego, segundo párrafo, hay plantas que hacen bien al estómago y se toman en infusiones como la manzanilla y la menta. A ver, mis queridos niños, ¿tú sabes qué cosas son infusiones? ¿Qué cosas serán infusiones? ¿Cómo puedes deducir su significado? A ver, aquí también te enseño una parte. A ver, cuando no entiendas una palabra, te dirás, ¿qué será esto, no? Entonces, ¿qué te pide cuando no entiendes una palabra? ¿Qué te pide? Que releas el antes y después. A ver, ¿qué dice aquí? Se toman en infusiones, como la manzanilla y la menta. Se toman, dice, ¿no? Entonces vienen a ser como unos filtrantes, ¿no es cierto? O de repente para tomarlos como té, ¿no? Eso vendría a ser infusiones, ¿no? Que debes colocarlo por un tiempo en el agua, ¿no? Y después de ahí sacarlo. Bien, ahora vamos a ver otro párrafo. A ver, tenemos aquí otro. Mira que hay más párrafos. Acá hay un párrafo donde dice, hay otras como el llantén, que es un poderoso antiinflamatorio que cura irritaciones tanto de los ojos como de la piel. También están el romero, que deja el cabello brillante, con aspecto sano por sus propiedades de buen acondicionador, y el orégano, cuyo té alivia la tos, la indigestión, los calambres musculares y dolores de cabeza. Mira, ve. Aquí también está hablando del romero y aquí está su imagen del romero. Habla del orégano y aquí está la imagen del orégano, ¿no? Y vas observando que está resaltado de color negrito. Seguimos leyendo. No se quedan atrás la salvia, que activa la circulación sanguínea y favorece la cicatrización de úlceras de las piernas, y perejil, que reduce el mal aliento. Una cucharada
una cucharada diaria con algunas hojitas machacadas sería lo adecuado. Bien, entonces hasta ahí hemos realizado la lectura, ¿no? Entonces ya observaste. Si volvemos a la pregunta anterior que me decía ¿qué características tiene este texto? ¿Qué podemos decir? Tiene un título. ¿Qué más tiene? Exacto, tiene imágenes. ¿Qué más tiene? ¿Qué vimos? ¿Qué es esto? Este otro que viene a ser. Exacto, párrafos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y cuántos párrafos tiene esta lectura? A ver, vemos aquí, sería 1, 2, 3, ¿no? Aquí también hay otro, 4, todo esto es 4. Y aquí 5. Tú me dirás, profesora, ¿y usted cómo sabe que esos vendrían a ser otros párrafos? ¿Por qué? Porque hay un punto que las va a separar y hay un espacio. El espacio es un poquito más ancho. Si tú notas aquí, es como si fuera un punto. Y aquí hay un espacio, ¿verdad? Ahí está. Aquí hay un punto y hay un espacio grande. Entonces aquí ya está el segundo párrafo. Y así. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá nos dice, el texto que acabas de leer se encuentra organizado en párrafos. Ya lo observaste. Un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que tratan sobre un mismo tema. ¿Listo? Muy bien. Chicos, ahora ya estamos en el tercer proceso. Durante la lectura. Lee por segunda vez el texto, no, porque siempre es importante volver a leer y releer para poder entender bien la lectura. Entonces acá nos pide, lee por segunda vez el texto y luego completa la información que se solicita a continuación. Párrafo 1. ¿Qué nos dice de las plantas? A ver, entonces ahí vas a releer nuevamente, a observar la lectura y vas a leer, de ser posible, para poder anotar aquí tu respuesta. Por ejemplo, te ayudo aquí en la primera y en la segunda, nada más te ayudo, tú vas a hacer el resto. En la primera, ¿qué nos dice de las plantas? Muy bien, entonces aquí yo colocaré que nos dice que en la naturaleza encontramos plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que la podemos cultivar en la casa. ¿Ves? Eso vas a colocar así, ¿no? Párrafo 2. ¿Qué nos dice de la manzanilla y la menta? A ver, ¿qué colocarías ahí? Que la manzanilla y la menta hacen bien al estómago y se toma en infusiones. ¿Ves? Ahí está, vas leyendo y vas contestando. Igual vas a hacer en la número 3, en el párrafo 4, en el párrafo 5, también vas a responder las preguntas que te piden. ¿Listo? Muy bien, vamos, está siendo fácil, ¿verdad? Bien. Ahora, en tu cuaderno, en una hoja de reuso, responde estas preguntas. Aquí tienes tus preguntas. La primera, ¿de qué trata el texto? Ya te diste cuenta, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Trata de quién? Trata de las plantas que hay en la... Muy bien, en la naturaleza. ¿Y que sirven para qué? ¿Para qué sirven según el texto que has leído? Ya, listo. Te lo dejo ahí para que tú sigas reflexionando. Muy bien. ¿Para qué se habrá escrito el texto ahora? Estamos aquí en esta segunda pregunta. ¿Para qué se habrá escrito el texto? ¿Para qué? A ver. ¿Para solamente tenerlo ahí nada más? ¿O para que solamente esté escrito en un papel? ¿Para qué se habrá escrito? ¿No? De hecho, ¿no? Para informar sobre... ¿Sobre qué? Listo. Tú vas a continuar, ¿ya? Vas a poner ahí. Para informar sobre... Y ahí continúas de acuerdo al texto que has leído. ¿Listo? Y la tercera pregunta que tenemos aquí. ¿Por qué el autor habrá elegido estas imágenes para acompañar el texto? ¿Por qué habrá elegido estas plantitas? A ver, ¿por qué? ¿Qué piensas tú?
¿Mm? ¿Ah? A ver, el orégano. ¿Por qué lo habrá escrito? ¿Estaba en el texto? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿La menta? ¿Habló de la menta en el texto? Claro que sí. ¿La manzanilla? También. ¿El romero? También estaba en el texto. ¿El perejil y la salvia? También estaban en el texto. Entonces, la pregunta, ¿por qué el autor habrá elegido estas imágenes? Fácil, ¿verdad? Porque en el texto se habla de cada una de ellas, ¿no es cierto? Muy bien, listo. Ahora, regresa al texto. Mira, ve, vas a regresar a tu texto, vas a revisar nuevamente tu texto y ubica las palabras en negrita. Luego responde. Si tú observas el texto, vas a encontrar en negrito las palabras manzanilla, menta, llantén, romero, orégano, salvia y perejil, ¿no? ¿Para qué el autor del texto habrá resaltado en negritas estas palabras? ¿Por qué habrá resaltado cada una de esas palabras? A ver, ¿listo? A ver, para dar a conocer, ¿qué cosa? Que se está hablando de aquellas plantas, ¿no? Para resaltar a estas plantitas y dar su beneficio en sí de cada una de ellas, ¿no? Muy bien. De repente, si tú encuentras otra opción, otra respuesta, también lo colocas. Seguimos. Reflexiona sobre la información del texto leído y tus saberes iniciales. ¿Recuerdas al comienzo había un cuadrito, ¿no? Saberes previos, eran tus saberes previos. En relación con la nueva información que obtuviste, porque ahora al leer ya has aprendido más. ¿Acerca de quién? De las plantas para cuidar nuestra salud. Posteriormente completa la última columna del cuadro. Esto tú ya habías completado al comienzo, ¿te acuerdas? Que es sobre las plantas, ya habías puesto que lo que sabías, ya habías puesto lo que te gustaría saber. Y aquí entonces al final, al hacer la lectura, ¿qué aprendiste? ¿No? Entonces aquí vas a colocar todo lo que aprendiste al leer el texto del día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Ahora, en familia. ¿Qué vas a hacer en familia? Comparte con tus familiares la información que acabas de leer. Muy interesante. Vas a donde tu familia, de repente, así como lo hacían algunos niños en la reflexión de sus aprendizajes, ¿te acuerdas? Que después del almuerzo se ponían a conversar y ahí contaban lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces igualito también tú de repente después del almuerzo, cuando todavía están todos en mesa, ahí les comentas a tus familiares lo que has leído el día de hoy y lo que has aprendido también. Y de paso también pregúntales si sabían que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas. Le vas a preguntar, ¿no? Entonces vas a decir, por ejemplo, mamá, ¿tú sabías que hay muchas plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivar en la casa? Y ahí tú vas a escuchar atentamente lo que te dice mamá. De repente puedes decir, sí, sé de algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Así, de repente te va a contar. O le dices a la tía, a la abuelita, o al papá, ¿listo? Reflexiona con ellos sobre la importancia de cultivar algunas plantas en el hogar. ¿Ya? Le vas a decir, mamá, por ejemplo, le vas a decir, mamá, es importante sembrar en casa algunas plantas, por ejemplo, el perejil, le cuentas, ¿no? Mamá, es importante sembrar el perejil en casa porque también ayuda a bajar lo que es el mal aliento, ¿no? Así, porque ya tú aprendiste y se lo cuentas a mamá. Y la mamá va a estar contenta o el familiar va a estar asombrado, va a decir, uy, esta niña o este niño sí sabe, ¿no? Y le puede ser que le enseñes un poco más tú, ¿no? Muy bien, listo chicos. Ahora, evalúa con los integrantes de tu familia la posibilidad de cultivar algunas plantas en casa y aprovechar los beneficios que nos brindan. Coméntales cómo te has sentido durante esta actividad. ¿Listo chicos? Entonces te vas preparando ya. Le vas a decir a papá, mamá, le vas a decir, papá, mamá,
¿qué les parece si sembramos algunas plantas? Porque ya sabes que algunas plantas son curativas y las puedes cultivar en casa, ¿no? No es necesariamente de repente tener una chacrita o algo así, ¿no? Puedes hacer de repente al máximo, así como vemos aquí también estos familiares, ¿no? Han hecho una cajita, o de repente puedes coger un balde y ahí sembrar de repente el romero o el perejil, lo que has aprendido el día de hoy. Bien, entonces evalúen, ya vayan viendo esa posibilidad de sembrar alguna planta, ¿no? ¿Qué plantas van a sembrar conjuntamente en familia? ¿Listo? Entonces ya está diciendo. A ver, vayan coordinando. ¿Listo? Muy bien. Chicos, ahora sí, reflexiono y evalúo mis aprendizajes. Recuerda la meta de aprendizaje. Tu meta, recuérdalo. ¿Era cuál? Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. A ver, ¿lograste esa meta? Entonces, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al leer el texto a partir de los siguientes criterios de evaluación. Entonces, aquí viene tu cuadrito y te vas a ir preguntando. A ver, primero, ¿ubiqué información en diversas partes del texto? A ver, si lo lograste, muy bien. Y si todavía, ¿qué necesito mejorar? Colocas ahí, ¿bien? Expliqué con mis propias palabras de qué trata cada uno de los párrafos del texto. Lo explicaste en el momento que cuando hicimos ese esquema. Párrafo 1, ¿qué dice? Cuando venía con tu pregunta. Párrafo 2, venía otra pregunta y tenías que contestar. Párrafo 3 y así hasta el párrafo 5. ¿Lo hiciste? Genial, si lo hiciste, muy bien. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. A ver, ¿explicaste? ¿Hiciste ese proceso de explicar con tus propias palabras de qué trata? ¿Identificaste de qué trata el texto? Ya. Aquí es explicar, ¿no? Acá dice, identifiqué para qué fue escrito el texto. ¿Ya? Identifiqué la función que cumplen las imágenes en el texto. Ahí está, ¿ves? Mira todo lo que has tenido que hacer. Mira, y todo esto, si lo has hecho, si lo has logrado, vas por muy buen camino. Reflexioné sobre la función de las negritas en el texto. A ver, ¿reflexionaste? Ya, listo. Entonces, esto a evaluarte. Tú mismo te estás también autoevaluando. Y si por ahí tú piensas que no lo has hecho bien, regresa entonces al texto y vuelve a revisar y vuelve a reflexionar, así como nos han enseñado esta semana que pasó. Ya es importante que revises si lo has hecho muy bien, porque por ahí a veces digo, no, sí, ya lo hice, ¿no? Pero de repente lo reviso bien, pero creo que falta esto, entonces hazlo, lógralo. Tienes que lograr tus metas, ¿no? Es como en una carrera, ¿no? Tienes que llegar a la meta, porque si te quedas en el camino, pues no ganas nada, ¿sí o no? Genial, mis queridos niños y niñas. Muy bien, entonces hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas, espero haberte ayudado en el desarrollo de tu clase, en el logro de tus aprendizajes. Entonces, nos vemos entonces hasta el día de mañana. Chao, cuídate mucho.